Buenas tardes a todos ustedes de este sitio de literatura y filosofía. Ahora es día 27 del mes de noviembre de este año 2022. Quiero presentarles a ustedes un extracto muy breve de un ensayo que preparé hace tiempo. Un ensayo muy importante. Esto es un extracto nada más. El ensayo completo lo puede ver en el sitio rcadena.net/Fidencio. Les voy a leer una introducción, porque el estudio que podrán ver ustedes en ese sitio lleva como una hora para poderlo leer. Sin embargo, voy a hacer un extracto muy breve en 15 minutos. Como yo les he comentado en algunas ocasiones, solamente escribo de lo que sé. Y esto lo viví de primera mano, involuntariamente, de primera mano. La introducción que tiene este ensayo dice así: he preparado este ensayo sobre un fenómeno religioso y cultural que se llevó a cabo en nuestro país, México, durante las primeras décadas del siglo pasado, y que aún ahora perdura como una profunda raigambre en el sentido místico de las clases populares del norte de México y del sureste de los Estados Unidos de Norteamérica. Como les digo, me vi involucrado yo en este fenómeno de manera involuntaria. No tengo contacto con esta nueva religión que ya va a cumplir 100 años o algo así. Me refiero a la religión del niño Fidencio. El niño Fidencio. Si ustedes preguntan a alguien que viva en nuestro país si sabe de este asunto o ha oído hablar de ello, la mayoría no lo conoce. Pero fue un movimiento que estremeció al país. Por la existencia de este fenómeno, de este individuo que movilizó a las clases populares. Y esta religión, o esta superstición que pensarán algunos, todavía existe, y quizás exista con más fuerza, pero tenemos los ojos cerrados. Cuando hice este ensayo en el año 2008, este movimiento contaba con 600 ministros y varios cientos de miles de seguidores. Ahora tiene mucho más. Si ahora ocurriera una terrible calamidad, como una guerra atómica, o un desastre meteorológico de inimaginable magnitud, podría
desaparecer la civilización como ahora la conocemos. Pero quizá algunos individuos sobrevivieran y se reinstalaría una nueva sociedad de características primitivas. En este caso, seguramente veríamos cómo el ser humano inventaría nuevamente sus dioses y volverían a aparecer los grandes megalitos, las inmensas pirámides, las mitologías y por último, las grandes religiones. Pero no necesitamos destruir la humanidad para apreciar este fenómeno. En algunos casos se nos presenta una oportunidad de oro, una oportunidad de ver recreada la historia de las religiones mediante un experimento local. Este es el fenómeno que ahora estudiaremos, un experimento local involuntario. Con la aparición de esta naciente religión del niño Fidencio. Este ensayo está analizado desde el punto de vista filosófico, teológico y social, aunque aquí es solamente una síntesis muy breve. Presento la bibliografía correspondiente y, como les digo, me vi involucrado involuntariamente en él. Voy a leerles el último párrafo de este ensayo, que es la parte que me involucra a mí. Fidencio, que es el protagonista de esta narración, fue un santón, un místico que curaba. No dejó al morir una jerarquía estructurada. Después de su muerte, se dedicaron sus seguidores a dar forma a lo que sería el culto fidencista. Ahora veremos que uno de los personajes de esta narrativa es don Enrique López, quien fue el que protegió y arropó a Fidencio, al niño Fidencio. Fabiola López era su hija y el esposo de esta es el profesor Eliodoro González, quienes fundaron la iglesia fidencista, misma que quedó registrada ante la Secretaría de Gobernación de México como institución de culto el mes de julio de 1993. Fue este profesor Eliodoro González el líder intelectual del grupo, quien dio forma a la incipiente estructura orgánica de este credo y el esquema metafísico del mismo. Como Fidencio no definió nunca su identidad, se consideraba a sí mismo solo como un intermediario de Dios con el resto del género humano, venido para sanar las enfermedades y aflicciones de sus creyentes. Fue este profesor González quien estableció que Fidencio era un apóstol más de Jesús de Nazaret. Y una vez creada la jerarquía de este nuevo credo, se dio a la tarea, junto con Fabiola, su esposa, de establecer la estructura orgánica de esta iglesia. Fabiola es ahora la cabeza visible de la iglesia fidencista cristiana. En el año de 1996, esta iglesia contaba con 600 ministros activos y un número no cuantificado de seguidores. Yo, que los conocí,
supongo que deben de ser unos 300,000 en esa fecha. Ahora quizás sean el doble. Manifiestan sus adeptos que esta es la iglesia del futuro, pues se adapta a las necesidades del mundo actual y es la única iglesia nacida en México. ¿Cómo me quedé yo involucrado en esta situación? Miren, yo trabajé para el gobierno federal del año 2002 al 2010. Fui el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me encargaba de los ferrocarriles, de la aviación y de las carreteras y del transporte ferroviario y transporte carretero. En esa fecha nosotros ampliamos la carretera de Monterrey a Monclova. Y a mitad de esta carretera existe una población pequeña que se llama Espinazo, en el estado de Nuevo León. Un día, el año 2004, estando yo en mi oficina en la ciudad de Monterrey, me fueron a buscar varias personas, Fabiola, el profesor González y otras acompañantes, un licenciado que era hijo de este matrimonio, y después de concertar una cita conmigo me pidieron que les resolviera un problema. En la carretera de Monterrey, en la vía ferroviaria de Monterrey a Monclova, había un árbol que le decían el pirulito. Ese árbol pirulito era el árbol sagrado, porque en ese árbol se retiraba a orar el niño Fidencio, el santón, posiblemente todas las tardes. Bueno, pues el año 2004 un tornado derribó el árbol del pirulito. Quiero decirles que Fidencio murió en el año 1924. No, perdónenme, estoy equivocado. Fidencio nació en 1924 y el niño Fidencio, le decía niño Fidencio porque era un individuo asexuado. Era un hombre que tenía un coeficiente intelectual muy bajo. Era un reducido intelectual. Pero durante las décadas de 1930 y 1940 comenzó a correr el rumor entre los pobres de este país sobre un extraño personaje que habitaba en un remoto lugar en el desierto de Nuevo León, que poseía poderes extraordinarios y, al igual que Cristo, curaba a los enfermos. Este individuo tenía una estatura de 1,80 m. Su color de piel era blanco, ojos verdes y cabello castaños. Decían que era un niño santo y que, además de no cobrar por sus servicios, tenía una comunicación especial con Dios que le permitía interceder ante Él por la salud física y espiritual de los afligidos. Este mito no nació de la noche a la mañana,
se extendió como un reguero de pólvora por el país, porque el niño curaba. Desde luego que no todas las enfermedades, ni siquiera la mayoría, pero algunos de sus enfermos sí sanaban. Y cuando no era así, los pacientes se sentían tan aliviados que era tanto como haber sanado. Todos sabemos que los médicos curan enfermedades con la medicina, pero en muchos casos el paciente se cura por obra del placebo, de la sugestión. También a veces simplemente se cura solo, a pesar de los esfuerzos del médico en sentido contrario. Como les menciono, Espinazo es una estación de ferrocarril que une los estados de Nuevo León y Coahuila. Se encuentra en medio del desierto y no existe ninguna población de importancia en sus alrededores. Solamente se podía llegar hasta 1990 a través del ferrocarril. El lugar tiene una ubicación de 26 grados, 16 minutos latitud norte y 101 grados 06 minutos longitud oeste. Ahora ya no existe el transporte ferroviario, pero hay un acceso moderno y transitable por la carretera Monterrey-Monclova. José Fidencio Constantino Cintora nació el 18 de noviembre de 1898 en el rancho de las Cuevas en Irimuco, Guanajuato. Su padre fue el jornalero no indígena Socorro Constantino, casado con María Tránsito Cintora, no indígena. Bueno, les mencionaba que estaba yo en mi oficina y que fueron a buscarme estos personajes diciéndome que el alcalde de Mina, la población más cercana, se había robado el árbol, que era el monumento sagrado de la iglesia fidencista. Eso fue el año 2004. Hubo un tornado y se cayó el árbol. Y el alcalde se le hizo fácil recogerlo, aunque el árbol estaba dentro del derecho de vía de los ferrocarriles. Lo recogió y se lo llevó para ponerlo en la presidencia municipal como un monumento turístico. Bien, yo pues era el encargado y tenía tenía jurisdicción sobre el derecho de vía, mandé a unos inspectores y recuperé el árbol. El árbol se recuperó, se volvió a sembrar y me hice el gran protector, patriarca de la iglesia fidencista. Bueno, pues estos dos personajes me proporcionaron fotografías y toda la documentación que presento en este ensayo que se llama El Niño Fidencio. El Niño Fidencio fue el protegido de Enrique López, hermano de la señora López que aquí menciono. En el ensayo que les menciono y les recomiendo que lean, que se llama Fidencio, se habla sobre la Meca del dolor en Espinazo. Curó miles y miles y miles de peregrinos que se formaron como asociados a su iglesia. También el presidente Calles visitó al niño Fidencio y Fidencio lo curó, supuestamente de la lepra, pero no tenía lepra el presidente, tenía una enfermedad de la piel, pero con sus pócimas
Fidencio lo curó. Es una parte muy interesante de esta historia, la visita del presidente Calles a la estación Espinazo. Y es una odisea de aventuras que le tocó vivir a el niño Fidencio. Fue protegido de Enrique López, y la hermana de Enrique y el profesor González fueron quienes impulsaron desde un punto de vista más formal, más académico, la existencia de este credo. Tiene ahora la Iglesia Fidencista como religión un credo, un código de conducta moral, una jerarquía religiosa y ritos, pintorescos ritos de colores impresionantes. Todavía emigran o viajan de visita a la estación Espinazo a convivir con el recuerdo del niño Fidencio, miles y miles de peregrinos en diferentes épocas del año. Yo viajé ahí para conocerlo y pongo fotografías tomadas por mí, muchas fotografías, la casa del niño Fidencio, y el sepulcro del niño Fidencio. Es un fenómeno que vale la pena estudiar desde el punto de vista teológico, filosófico y social. Se los dejo como un recuerdo del día de hoy. Si tienen oportunidad de verlo, creo que les será muy pintoresco, muy interesante, como lo fue para mí. Buenas tardes a todos ustedes. Ahora es día 21 de noviembre del año 2022. Hasta la vista, amigos.